Hola, soy Akarin y hoy les traigo el resumen de la misión de evento del parche 1.7 de Infinity Nikki. Las lágrimas tienen memoria. La misión comienza cuando Nikki se encuentra con un joven llamado Craig, quien le confiesa que extraña mucho a su abuela. Ella solía contarle historias cada noche, todas sacadas de un viejo cuaderno que llevaba a todas partes. Lo curioso es que nunca le contaba el final de esas historias, y un día su abuela falleció. Craig nunca pudo saber cómo terminaban. Con ternura, Nikki le dice que tal vez su abuela no le contó los finales porque quería que él los escribiera algún día. Tal vez por eso le dejó el cuaderno. Las palabras de Nikki lo reconfortan, pero también lo hacen llorar con más fuerza. Craig dice que está bien, que en la temporada de las lágrimas azules se vale dejarlo todo salir, llorar tan fuerte como sea necesario, hasta que las lágrimas se desvanezcan, y entonces uno puede sentirse mejor. Intrigada, Nikki le pregunta que qué son las lágrimas azules. Craig explica que si siguen el camino hacia el lago de agua celeste, lo descubrirán. Durante esa temporada, el lago resplandece por las noches con una luz especial. Es un momento en el que todos se vuelven más sensibles. Ver a alguien llorar junto al lago no es raro, es parte del proceso, liberar una tristeza tan profunda que a veces ni siquiera puede nombrarse. Cada 20 años ocurre esta temporada. Las lágrimas ayudan a sanar. Si alguien no puede llegar hasta el lago, puede visitar a la vendedora de lágrimas y conseguir una botella que guarda ese llanto sagrado. Con ella, uno puede liberar su pena en cualquier lugar. Pero nada se compara con llorar directamente en el lago. Si las lágrimas azules te bendicen de verdad, incluso podrían llevarte de vuelta al pasado para hacer las cosas bien. Craig recuerda una canción que escuchó en Pradera Ventosa cuando era niño. Lágrimas azules, secretos ocultos de tiempos pasados. Arroyos, arroyos, devuélvame al ayer, que mis actos quiero rehacer. Craig desea que esa leyenda sea real. Le encantaría ver a su abuela una vez más y contarle todas las historias que ha escrito. Aunque no está seguro de que sea posible, guarda la esperanza. Conmovida por lo que ha escuchado, Nikki decide ir al lago. Pero mientras se acerca, una voz misteriosa empieza a susurrarle: no llores, no llores. Ya en el lago, bajo el cielo nocturno, la voz persiste, es suave, y le dice a Nikki que vivió plenamente antes de morir. Entonces, una luz azul parpadea, una silueta fantasmal aparece y Nikki pierde el conocimiento. Despierta poco después. Deanna, una caballera errante, la ayudó a salir del trance. Ella se presenta y al comprobar que ambas están bien, se da cuenta de que ha perdido su brazalete. Cree que cayó al lago, aunque no es la primera vez que desaparece. Su abuela decía que las personas y los objetos fluyen como los ríos y que lo que se va con el agua a veces regresa. Espera que el brazalete vuelva. Si con eso logró salvar a Nikki, ha valido la pena. Momo, indignado, culpa la voz del lago. Era una voz femenina que no solo le pedía a Nikki que no llorara, sino que olvidara. Su tono era suave, pero también profundamente triste. Deanna dice no escuchar nada, aunque sí notó unas figuras azuladas cerca de la orilla. Entonces, concluye que si Nikki escuchó esa voz, es porque recibió la bendición de las lágrimas azules. Nikki no está segura. Sentía que esa voz necesitaba ayuda, pero no comprende qué relación tiene esa voz con la leyenda del lago. Deanna le sugiere visitar a la vendedora de lágrimas, quien tal vez pueda aclarar las cosas. En el camino, Nikki sigue viendo figuras fantasmales. Susurran sobre una serpiente que mató a alguien llamada Alesia y que entregó el cetro de Aurosa. Nikki intenta hablarles, pero no responden. Es entonces cuando una rana croadora le habla. Dice que también puede ver las figuras y que está allí para recolectar lágrimas azules. Ella es la vendedora de lágrimas. A cambio de historias o materiales para dibujar, entrega botellas de lágrimas. Es por eso que la llaman así. Nikki le pregunta si sabe qué son esas figuras, pero la croadora dice que nunca las había visto tan numerosas. Cree que podría estar ligadas a la leyenda, pues siglos atrás, personas vieron figuras de sus seres queridos fallecidos junto al lago.
Lloraron, se disculparon, se despidieron y la leyenda comenzó. Algunos curadores dicen que eso ocurrió hace siglos. Lo extraño es que las figuras nunca hablaban, excepto ahora, con Nikki. Tal vez ella sea la elegida de las lágrimas azules. Nikki lo considera posible. Ella proviene de otro mundo. Tal vez exista alguna conexión. Aprovechando, le pregunta también por la voz, sobre la serpiente y Alessia. La curadora dice no haber escuchado tanto sobre eso, pero dice que, según cuentan, la serpiente era tan grande que podía enroscarse alrededor del pozo de la suerte y que sus colmillos eran más altos que 3 curadores juntos. Nikki empieza a sospechar que esa serpiente podría ser quien le habló. Justo entonces la voz resuena otra vez y el curador huye asustado. Nikki decide seguir investigando. Llega a otro sitio donde también se han visto figuras y escuchado voces. Allí escucha un grupo de espectros hablando de una llave que abre las ruinas serpenteantes y que sus fuerzas principales duermen bajo un velo de niebla y que cuando llegue el momento atacarán Deseo Floral y desatarán la guerra. También hablan de un dios que los abandonó hace siglos y de la necesidad de recuperar el cetro de Aurosa para devolverle su luz. Algunos lo llaman fanáticos de los deseos, pero ellos creen que su misión es traer de vuelta a su dios. Al continuar nuestro recorrido, aparecen figuras misteriosas que parecen estar enfrascadas en una discusión. Algunos de ellos son creyentes que aún conservan su fe en el ente de los deseos, a pesar de que éste se marchó hace mucho tiempo. Ellos aseguran que el ente envió a la serpiente para protegerlos y que el cetro de Aurosa debe ser entregado a la enviada divina, Sith, pues nadie lo merece más. Otros, en cambio, acusan a esa serpiente de farsante. Dicen que engañó a todos y que usurpó un poder que no le correspondía, y que el cetro debe regresar a las verdaderas manos divinas. Momo deduce que esas figuras hacen referencia a la guerra de Niebla Velo y a los fanáticos de los deseos. Todo ocurrió ahí, en el campo de los deseos. Según él, no son simples visiones, sino ecos del pasado, recuerdos atrapados que reviven su historia. Lo extraño es que todos mencionan a la serpiente, cuyo nombre era Sith. Al parecer, durante la guerra, Sith se hizo pasar por la enviada de los deseos para conseguir el cetro de Aurosa y al parecer terminó traicionando a todos. Nikki comienza a atar cabos. La voz que escuchó en el lago hablaba de muerte. Quizá también fue una víctima de Sith. Tal vez no pedía ser salvada, sino que la ayudaran a redimirse. Pero aún no sabemos quién es ni cuál fue su arrepentimiento. Antes de resolverlo, un sonido extraño interrumpe el momento, y Nikki sigue una misteriosa luz y un extraño sonido. Ahí se encuentran con una mujer sospechosa que había estado siguiéndola a ella y a Momo. La mujer los había estado observando e intentando entender a las figuras azules. Dice que, justo cuando aparecieron esas figuras en las ruinas, llegó Nikki y parecía que podía comunicarse con ellas. Nikki aclara que no tiene relación con esas figuras y que solo puede escucharlas, pero no sabe por qué. La mujer se presenta como Phoebe, una historiadora que investiga la guerra de Niebla Velo, porque tiene un antepasado que fue uno de los fanáticos de los deseos, aquellos que se oponían a Deseo Floral y Villapiedra. Fue en ese periodo cuando el cetro desapareció. Phoebe cuenta que en su familia hay muchas figuras de las que estar orgullosa, pero ese antepasado es considerado una vergüenza. Nadie quiere hablar de él, como si fuera un fantasma. A ella, sin embargo, siempre le intrigó su historia. Entre los documentos familiares encontró una hoja de diario que menciona brevemente a la enviada divina. Aunque en los registros históricos no hay ninguna conexión directa entre ella, el cetro ni la guerra. Eso la llevó a pensar que su antepasado quizá no actuó con malas intenciones, sino que tenía un propósito más profundo. Phoebe le propone a Nikki colaborar en su investigación. Nikki acepta y se compromete a ayudarla. Juntas buscan comprender quién era realmente aquel antepasado.
Su misión ahora es seguir a las pequeñas luciérnagas azules que los guían a las zonas donde aparecen las figuras. En una de esas zonas, unas apariciones les dejan unas flores a alguien llamada Alessia. Dicen que solo querían ofrecerle margaritas para que pudiera derrotar a los monstruos. Alessia, también manifestada como un espíritu, les agradece el gesto y promete buscar una solución para ayudar a su pueblo. Nikki reconoce su voz. Es la misma que escuchó en el lago. Entonces lo comprende. Sid le quitó la vida a Alessia. Esa voz que escucharon fue la última memoria atrapada tras el ataque. Alessia había sido una heroína en vida, una persona muy querida. Nikki siente que perder a alguien así debió ser una tragedia. Tal vez existan registros históricos que hablen de ella. También descubren que a Alessia la llamaban Maravillista, un título extraño. Phoebe supone que a los fanáticos de los deseos preferían ese término en lugar de estilista. Sin embargo, lo que han presenciado no concuerda con los registros de Phoebe, así que deciden buscar otras figuras. En otro lugar, encuentran apariciones que hablan de un brazalete de escamas. Mencionan a una persona que solía hablar con él como si estuviera vivo. Reía, lloraba, lo abrazaba. Un anciano recuerda que un joven y su hermano escapaban del desastre, pero en el camino encontraron a un monstruo. El hermano mayor se ofreció a ayudar con los suministros, y la enviada divina le entregó ese brazalete, diciéndole que lo protegería. Pero más tarde volvió llorando. Tal vez si hubiera tenido ese brazalete antes, su hermano seguiría vivo. Nikki queda confundida. ¿Era Sid malvada o solo quería ayudar? Recuerda que Deanna también mencionó un brazalete de escamas. ¿Estarán conectadas las historias? Poco después, otras figuras hablan sobre la última ceremonia de los deseos. Dicen que pidieron refugio a la enviada divina y que ella lo concedió. Creen que el ente la envió para protegerlos, justo cuando Orniargento, su antigua forma, los abandonó. Esa enviada, al parecer, sí era la serpiente. Construyó un refugio, intentó cumplir sus sueños, ganó su confianza, aunque quizá todo fue parte de un engaño. Una figura incluso insinúa que estuvo presente cuando el ente aún caminaba por la tierra. Con toda esta información, Nikki y Phoebe deciden regresar, pero antes van al lago para buscar el brazalete de escamas que Deanna perdió cuando intentó rescatar a Nikki. Le encuentran ahí y Nikki le cuenta lo que ha descubierto. Deanna comienza a hablar de su antepasado, a quien una caballera errante salvó de un monstruo y le regaló ese mismo brazalete. Le dijo que lo usara hasta que ya no lo necesitara y que entonces lo entregara a alguien más. Era una época oscura. El apocalipsis había destruido las viejas formas de vida y nadie podía enfrentarlo. Ni la caballera ni su antepasado podían salvar a todos, pero sí podían ayudar a quienes tenían enfrente. Desde entonces, el brazalete fue heredado, generación tras generación. Su familia viajó a través de muchas regiones y con cada lugar que conocían, también reconocían los dolores que otros pueblos habían vivido. Todo comenzó con ese brazalete. Deanna explica que, al haber crecido escuchando las historias de la caballera errante, siempre soñó con convertirse en alguien como ella, una figura que brindara fuerza e inspiración a los demás. Para Deanna, esa caballera era como una amiga lejana. Su familia cree que el brazalete debe pertenecer a quien tenga el valor de ir más allá, hacia lo desconocido, donde el peligro acecha. Antes de morir, su abuela le regaló ese mismo brazalete y la animó a emprender su propio viaje. Por eso decidió viajar al campo de los deseos, con la esperanza de aprender más sobre la caballera errante, ya que, según se sabe, ella proviene de ese lugar. Sin embargo, en sus últimos días allí, no ha tenido mucha suerte consiguiendo más información. Deanna finalmente confiesa que la caballera errante que ayudó a su antepasado se llamaba Alessia y que su mejor amiga se llamaba Sid. Nikki, sorprendida, le pregunta si Sid tenía forma de serpiente, pero Deanna responde que nunca escuchó algo parecido. Nikki se muestra confundida, ya que los brazaletes, tanto el suyo como el de Deanna, parecen ser los mismos, comparten el mismo poder,
pero uno fue entregado por Alecilla y el otro por Sid, quien ahora al parecer es una serpiente. Se pregunta si ambas fueron amigas o enemigas y qué tipo de relación pudieron haber tenido. Diana señala que todo ocurrió hace muchísimo tiempo y que gran parte de la historia se ha perdido con los siglos. Nikki y Momo se quedan con muchas preguntas, así que deciden seguir investigando y regresar con Phoebe para compartir lo que han descubierto. Una vez con Phoebe, ella les dice que la figura fantasmal que está al lado de ella parece portar el escudo de su familia, por lo que tal vez podría tratarse de uno de sus antepasados. Al acercarse a la silueta, observan que está discutiendo con otra figura. Hablan sobre entrar a una caverna donde, supuestamente, hay un tesoro, aunque también está repleta de trampas y armas ocultas. Poco a poco se revela que este antepasado fue engañado. El tesoro no era tal, sino una simple leyenda sin valor. Ese supuesto tesoro era el cetro de Aurosa. Las figuras discuten, pues uno de ellos cree que realmente se trata del cetro, mientras que el otro piensa que no es más que una historia tonta y sin fundamentos. Gracias a esta visión, Phoebe comprende que el diario no fue escrito por su antepasado, sino que era solo un viejo registro encontrado en una caverna. Además, el cetro de Aurosa y la figura de la enviada divina parecen provenir de una época aún más antigua. Nikki concluye entonces que las figuras fantasmales que han aparecido cerca de las lágrimas azules no pertenecen únicamente a la Guerra de Niebla Velo. El término maravillista solo aparece en archivos muy antiguos, anteriores incluso al surgimiento de los Ocho, y hacía referencia a personas que utilizaban la maravimagia en sus formas más primitivas, antes de que se descubrieran las estelas de piedra. Las estelas de piedra, descubiertas por los Ocho, permitieron que más personas pudieran acceder y controlar la maravimagia. Con el paso del tiempo, el término estilista fue tomando fuerza, y el de maravillista cayó poco a poco en el olvido. Basándose en lo que las figuras fantasmales han dicho, Nikki concluye que están frente a dos periodos históricos distintos. El primero corresponde a la Guerra de Niebla Velo, y el segundo se remonta aún más atrás, comenzando después del día del ocaso, antes de la aparición de los Ocho. En ese pasado más remoto, la serpiente Sid se hizo pasar por una enviada divina con el objetivo de apoderarse del cetro de Aurosa. Una vez que fue descubierta, le quitó la vida a la maravillista Alecilla, quien al parecer había descubierto su engaño. Sin embargo, al hacerlo perdió el control del cetro. Todos estos eventos coinciden con los registros históricos posteriores a la reconstrucción de Deseo Floral. Se sabe que el cetro terminó en manos de la estatua del ente de los deseos, hasta que los fanáticos de los deseos lograron apoderarse de él. A partir de ahí, comienza la historia que ya conocían. Aquellos fanáticos descendieron a la caverna en busca de una forma de permitir que los humanos usaran el poder del cetro de Aurosa. Después de conocer todos estos acontecimientos, Phoebe le pide a Nikki que investigue un lugar distinto. Quizá no esté directamente relacionado con los grandes eventos históricos que acaban de descubrir, pero tiene un significado personal para ella. Al llegar al lugar al anochecer, se reencuentran con la figura fantasmal del antepasado de Phoebe, quien se encuentra discutiendo sobre unos registros robados que explicaban cómo utilizar el cetro. Según parece, todo fue un fraude, los había engañado. El hombre, furioso, declara que el ente de los deseos nunca regresará, pese a los esfuerzos por revivirlo. En su rabia, arroja al suelo una llave, la que abría el paso hacia las ruinas serpenteantes, y asegura que nadie volverá a entrar ahí. Sostiene una sola página entre las manos, lo único que logró sacar de la caverna, y dice que más le vale que al menos esa hoja sirva de algo. Phoebe, al presenciar todo esto, se siente profundamente decepcionada de su antepasado. Ahora comprende que no era el hombre sabio y justo que imaginaba, sino alguien codicioso, arrogante, egoísta. Le cuesta aceptar que quien presidió su linaje actuara de ese modo. Nikki intenta consolarla. Le recuerda que la historia no siempre es gloriosa ni heroica.
A veces está hecha de codicia, dolor, engaño, y otras veces de bondad y esperanza. Son todos esos fragmentos, los buenos y los malos, los que conforman la historia real. A pesar del desencanto, Phoebe se siente motivada nuevamente. Es historiadora. Su labor es registrar la verdad sin adornos. Renovada, acepta seguir ayudando a Nikki con el misterio de la serpiente y la voz misteriosa que escuchó en el lago. Cree que la cueva serpenteante podría ser el refugio de Sid. Nikki reflexiona y piensa que eso explicaría por qué escucharon la voz de Alecilla. Tal vez Sid fue alguien muy importante para ella. Si eran amigas, ¿por qué Sid la mató? Algo no encaja. Phoebe menciona que no reconoce el nombre de Alecilla y sugiere quizá se trate de otro espíritu enterrado en el olvido, esperando a ser descubierto. Entonces le ofrece su diario familiar a Nikki, explicando que, ahora que sabe que no está relacionado con su linaje, podría ser la única pista útil para desarrollar la teoría que están construyendo. Phoebe también asegura por qué las figuras que han visto pertenecen a dos épocas distintas. Tal vez la serpiente realmente surgió actuando tras el día del ocaso. Pero ¿qué relación tiene con la guerra de Niebla-Velo? Que en esa caverna se ocultan las respuestas que buscan. Nikki acepta llevarse el diario para continuar con la investigación. Nikki abre el viejo cuaderno, y en cuanto sus ojos recorren las primeras líneas, una voz del pasado comienza a hablar a través de las palabras. Este es el día sagrado que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Nuestro elegido le rogó a la enviada divina que mostrara misericordia. Por eso tenemos la ceremonia de los deseos de hoy, donde la gente sigue al elegido hasta el altar con la esperanza de conversar con ella. La noche era larga, así que nos dijo que colocáramos brilligotas en nuestras linternas para iluminar el camino. Mientras los demás oraban, yo miraba con nerviosismo a mi alrededor. Me aterraba que descubrieran que mi deseo era demasiado codicioso. Quiero pedir un deseo que beneficie a todos, y como la enviada divina posee el cetro de Eurosa, deberían poder ayudarme a lograrlo. Enviada divina, por favor, escucha mi voz. La escena se transforma lentamente frente a Nikki. Las palabras leídas activan algo antiguo, y sin notarlo, se encuentra envuelta en un vestido ceremonial. Figuras fantasmales aparecen, repitiendo los rituales de otro tiempo. Nikki ha sido absorbida por el recuerdo. Es ahora una más entre aquellos peregrinos de fe. Inicia el ritual. Comienza a recolectar luciérnagas, encendiendo las linternas a lo largo del sendero hasta llegar al cetro de una isla ceremonial. Allí, al colocar las luces sobre una piedra monumental, un resplandor extraño lo envuelve todo. Las luces invocan un antiguo mecanismo. Del fondo del lago emerge una llave plateada, adornada con una serpiente enrollada. Nikki reconoce el símbolo. Es la llave que el antepasado de Phoebe había arrojado, símbolo de su fracaso y su decepción. Una voz vuelve a sonar, suave y quebrada. No llores. Quienes sobrevivimos no anhelamos el mañana, sino contemplar cada noche. Prende la hoguera, que danza en las polillas, vuelan hacia mí como si aún existiera luz en este mundo. Es Alecilla. Sus palabras retumban con tristeza y sabiduría. Nikki repite lo que escucha, intentando comprender el significado. Poco a poco se revela una verdad olvidada. Cuando los dioses desaparecieron, la oscuridad se desató sin control. Desastres naturales, monstruos y pérdidas. La gente rezaba desesperada, pero el ente de los deseos ya no respondía. Pero Sid, la serpiente, sobrevivió. Ella tomó la esperanza en sus fauces y resistió el caos, manteniendo viva una chispa de luz. Pero fue ella quien terminó matando a Alecilla, su amiga más querida. Alecilla fue la única constante, la llama tenue en la oscuridad, y es por eso que su voz resuena tan clara mientras todo lo demás es difuso, porque para Sid, Alecilla lo era todo. Guiada por la llave, Nikki comienza a recolectar sus fragmentos, uno a uno hasta reunir los 4 necesarios, y en cuanto la llave queda completa, otra visión le envuelve. La gente huye, destrucción por todos lados,
En medio del caos aparece Alecilla, decidida a salvarlos. La enviada divina, Sid, también está allí. Las personas, llevadas al límite, claman por protección. Desesperados, comienzan a depositar su fe en la serpiente, en la figura poderosa que creen que puede detener la oscuridad. Pero su fe se rompe cuando ven que Sid también sangra, que llora, que está agotada y herida. Ya no pueden creer en alguien que sufre igual que ellos. Y así, el miedo se transforma en odio. Deciden encerrarla. La misma caverna que Sid había construido como un refugio para los humanos se convierte ahora en su prisión. Ella siempre estuvo ahí, no como creyente, sino como amiga. Lo único que quiso fue protegerla. Nikki lo siente, lo comprende, porque en cada visión, Alecilla no habla al vacío, parece hablarle directamente a ella, como si Nikki fuera alguien más, como si fuera Sid. Y entonces todo cuadra. Todas las visiones que han presenciado no son simples proyecciones, son recuerdos de Sid. Por eso hay figuras de distintas épocas, desde la guerra de Nieblavelo hasta el día del ocaso. Nadie, salvo Sid, pudo haber vivido tanto tiempo. Y por eso Alecilla le habla con tanto amor, porque aún ahora, siglos después, su voz sigue viva para la única persona que realmente la escuchó. Nikki, conmocionada, se pregunta si las lágrimas azules le entregaron esa llave para revelar la verdad. Sid, la serpiente divina, jamás fue una mensajera de los cielos, solo fingía serlo, para dar esperanza a quienes ya no la tenían. Tanto ella como Alecilla estaban heridas, rotas por dentro, pero nunca se rindieron. Se amaban profundamente. Alecilla jamás culpó a Sid, ni siquiera en sus últimos momentos. Y Sid, desde entonces, solo vivía atrapada en sus recuerdos, un remolino de remordimiento y lágrimas azules. Ahora que Nikki ha reunido la llave completa, ha llegado el momento de entrar a las ruinas serpenteantes. Es ahí donde yace la verdad. ¿Por qué Sid hizo lo impensable? ¿Por qué le quitó la vida a su mejor amiga? Momo, desconcertado, pregunta si de verdad cree que Sid sigue en esas cavernas después de tanto tiempo. Nikki responde con calma, realmente no lo sabe, pero los ecos de Alecilla aún resuenan en cada lágrima azul, en cada rincón de esa tierra. Y aunque Sid ya no esté allí, la verdad, las respuestas, siguen esperando en el santuario que Sid construyó con sus propias manos. Si ella continúa atrapada en esa prisión de recuerdos y culpa, deben liberarla. Así, Nikki y Momo se adentran en las ruinas serpenteantes. El lugar es majestuoso y trágico a la vez, con criaturas oscuras, trampas ancestrales y lanzas que surgen de las paredes como colmillos. El sendero serpentea como si siguiera la forma de una serpiente. Tras superar los desafíos, encuentran a Sid, una criatura gigantesca, dormida en el silencio de la caverna. Nikki se acerca y posa su mano sobre su piel. En ese instante, una lágrima resbala por el rostro de la bestia, y un torrente de magia envuelve a Nikki. Las lágrimas caen como hilos de agua, giran a su alrededor y le entregan un orbe esmeralda. De pronto, el mundo cambia. Ahora Nikki está en otro lugar, el reino de los recuerdos de Sid. Está dentro de ella, en su mente, en su dolor. El camino la lleva a ver visiones del pasado. Alecilla aparece, como un eco cálido entre las sombras, hablando de cómo la vida ha dejado de florecer, pero que aún sueña con un mundo mejor. En otro recuerdo, Alecilla le pide a Sid que regresen juntas a Campo de Deseos, aunque sabe que puede ser peligroso. Lo más aterrador de estos tiempos es vivir un día más, dice, pero aún así quiere volver. Avanzando entre los recuerdos, Alecilla le dice a Sid que necesita el cetro de Eurosa para curarla con el poder divino, pues Sid está herido y parece no poder curar debido al agotamiento. Logra conseguirlo, consigue el cetro, pero ese poder es tan fuerte que comienza a consumirla. Aún así, resiste, lucha hasta el final. Terminado el recorrido, llegamos a una explanada. Nikki comienza a combatir monstruos nacidos del dolor de Sid, mientras las voces del pasado resuenan, y de repente una visión cálida aparece,
Dos manos, una humana y otra verde reptiliana, se encuentran, Alecilla y Sid sellando su amistad por primera vez. El recuerdo, sin embargo, se tiñe de tragedia. Alecilla, con lágrimas en los ojos, es devorada por el poder del cetro. El poder es demasiado para una simple humana, y le implora a Sid que todo el dolor acabe, y que por favor no llore por ella. Las voces de los aldeanos interrumpen, acusan a Sid de asesina, no conocen la verdad, otros recuerdos emergen. Parece que el mundo ha cambiado, porque ahora las personas hablan con la esperanza de las estelas de piedra, estructuras mágicas que conectan los recuerdos y las emociones del pasado, y hablan de Dexter, una líder actual. También mencionan que los 8, un grupo de maestros estilistas legendarios, ahora enseñan maravimagia a cualquiera que desee usarla para combatir la oscuridad. Entre esas voces, alguien menciona que, de no haber muerto hace 2 meses, Alecilla se habría convertido en una de las 8, pues era valiente y brillante. Y entonces se escucha un llanto desgarrador, lleno de una profunda pena y tristeza. Sid aparece y llora ante Nikki, un grito ahogado que ha cruzado generaciones, con el dolor más profundo y triste que jamás ha escuchado. Nikki se acerca suavemente y le habla. No llores, Sid. Alecilla me guió hasta ti. No llores. Cuando el sol se estremezca en el cielo, mira las flores. No llores. Antes de morir, ella vivió con plenitud, y aunque se haya convertido en cenizas, su vida brilló más que cualquier leyenda. Pero Sid no puede evitarlo, se culpa, cree que su existencia borró el nombre de Alecilla, que si no hubiera sido por ella, Alecilla habría vivido, habría sido reconocida. Nikki le recuerda con dulzura que Alecilla sabía el precio de levantar el cetro, sabía lo que hacía, lo hizo con el corazón en paz. Su legado no está en las estatuas ni en los títulos, está en el presente que salvó, en su decisión, en su autenticidad. Sid, aunque destrozada todavía por dentro, parece comprender poco a poco. Su alma, aunque aún herida, comienza a sanar. ¿Campo de deseos aún existe?, pregunta. Sí, responde Nikki con una sonrisa. Es estupendo, la gente se ha unido, han surgido ciudades, reinos enteros, hay estilistas por todos lados usando la maravimagia para crear y proteger. Sid intentó visualizar y contemplar, con una nostalgia profunda, ese mundo que jamás imaginó ver renacer. Hubiera deseado que Alecilla lo viera también, que pudiera sentir cómo el tiempo finalmente avanzaba sobre tanto dolor. Pero en lo más íntimo de su alma, Sid comprendió que Alecilla aún seguía viva en los recuerdos de quienes se negaban a dejarla ir. Y fue entonces, con una última lágrima, que Sid dejó de aferrarse al pasado. Por fin pudo soltar la capa que la habría encadenado durante siglos. El peso de la eternidad cedió y su alma encontró descanso. En paz, desapareció, sabiendo que su historia y la de su amiga no se perderían otra vez, pues Nikki prometió que le contaría su historia a todas las personas que conociera para que no quedara en el olvido. Cuando Nikki emergió de los recuerdos de Sid, la bruma que envolvía su mente se disipó. Momo escuchó atentamente todo lo que sucedió adentro, pero fue algo entre sus manos lo que llamó su atención. El brazalete de Diana había vuelto. Aquel objeto, alguna vez en las manos de Alecilla, había viajado a través de generaciones, llevado por manos que creyeron en el bien, en la ayuda mutua, en la esperanza. Las lágrimas azules que una vez parecieron eternas habían cesado. El dolor, el remordimiento, la pérdida, todo halló alivio. Nikki volvió con Diana, quien la esperaba junto con Phoebe. Al contarles todo lo sucedido, algo se quebró y se reconstruyó en el rostro de Diana. Nunca había leído el nombre de Sid ni de Alecilla en los registros de historia. Eran sombras en el margen, silenciadas por el olvido, pero ahora sabían la verdad, aunque su legado había sido enterrado. Seguía latiendo en los corazones de quienes se atrevieron a recordarlas. Alecilla y Sid no eran figuras rotas del pasado, eran leyendas. Diana agradeció profundamente.
Nikki no solo le devolvió el brazalete, sino también la fe en su propio sueño. Prometió llevar aquella historia donde fuera, compartirla, sembrarla en la memoria de los demás. Phoebe, por su parte, también se conmovió. Había perseguido los ecos de los fantasmas de su familia, pero ahora tenía una visión más amplia. La historia no siempre es la que aparecen en los libros. A veces, lo más valioso son los fragmentos que quedan fuera. Nikki reflexionó entonces. No todos los olvidados tienen un relato épico. Son apenas gotas dispersas en el gran río del tiempo. Pero son esas gotas las que, juntas, empujan la corriente de la historia hacia adelante. Phoebe decidió presentar una solicitud formal al gremio de los estilistas de deseo floral. Quería redactar un relato verídico que incluyera no solo a su ancestro, el fanático de los deseos, sino también y principalmente a Lesilla y a Sid. Le pidió a Nikki que le ayudara a escribir esa historia, y Nikki, con emoción, aceptó. Ella también deseaba hablar de la furia con la que Alecilla y Sid enfrentaron a los monstruos, de su fe mutua, de su valor, de las pequeñas alegrías que brotaron en medio de la oscuridad, y por supuesto, de las lágrimas azules que ya no caerían. Y al final, Nikki escribiría lo más importante: Sid y Alecilla fueron y serán amigas para siempre. Y así termina la historia del evento del parche 1.7 de Infinity Nikki. Espero que les haya gustado la historia tanto como a mí. La verdad es que yo me la pasaba llorando mientras jugaba la historia, pero es una historia muy hermosa y nos vemos en el siguiente video. Bye.